Hola, soy Miriam Romero y esto es Puertas Adentro, donde lo secreto tiene voz. Hoy queremos hablarte si sos papá, si sos mamá, abuela, cuidador, si sos adolescente. Hoy queremos hablarte sobre noviazgo adolescente. Pautas, criterios, situaciones, algunas problemáticas que se dan en el noviazgo. ¿Cómo respondés como papá en una sociedad que alienta permanentemente a los adolescentes a vivir la vida, a disfrutar y a correr el ritmo del mundo? No te vayas. En Puertas Adentro tenemos algo para decirte. ¿Tenés una hija o un hijo adolescente? ¿Te pusiste a pensar que en cualquier momento ya va a querer salir con alguien y se va a querer poner de novio? Podrá ser ahora el nene o la nena más tierna, pero la vida lo va a llevar a querer estar con alguien, a querer ponerse de novio, a relacionarse con alguien. Quédate con nosotros porque en Puertas Adentro vamos a hablar sobre este tema, noviazgo y noviazgo en adolescentes. Y en Puertas Adentro, donde lo secreto tiene voz, queremos ayudarte en la construcción de tu familia, de una familia sana y feliz. Por eso tocamos estos temas que sabemos, de los que tenés muchas preguntas para hacernos. Y en este caso, noviazgo y noviazgo adolescente. Esas relaciones que a veces a los papás, a los tíos, a los chicos que son más hermanos mayores, nos traen tanta preocupación. En primer lugar, tendríamos que definir con Gustavo, nuestro pastor y consultor psicológico, qué es el noviazgo y cómo enfocarlo hacia la adolescencia. ¿No te parece? Me parece. ¿Qué es el noviazgo? El noviazgo es la etapa previa al matrimonio, hay un galanteo. Y hay algo muy llamativo en el noviazgo, es que uno muestra la mejor parte de sí. Vos te das cuenta que cuando alguien se pone de novio, se pone la mejor ropa, compra flores, escucha la música que no escuchaba nunca, escucha la música que escucha la otra persona. Es un periodo de galanteo, es muy lindo, está bárbaro. Pero hay que tener en cuenta algo. Una cosa es salir con alguien, otra cosa es el noviazgo, ¿sí? Entonces vamos a definir, cuando uno es adolescente, sale con alguien. Es donde, visto también un poquito desde la psicología, desde el sentido común, uno empieza a posicionarse en el rol del sexo definido. ¿Qué significa eso? Que yo, X edad, 14 años, 15, acá unos padres se estarán agarrando la cabeza. Dirán, no voy a dejar que a esa edad mi hija o mi hijo salga o se ponga de novio con nadie. Por un lado está bien, es verdad. Está bien desde mi punto de vista, ¿no? Cada uno lo define, pero hay que ver la otra cara y la otra faceta. Si tu hija adolescente, 14, 15 años, empieza a quererse ver con algún chico, ¿sí? Lo positivo es, por los tiempos que están corriendo, por lo que dice también la palabra de Dios, es que se está queriendo ver con un chico, no con una chica. No estoy poniendo acá un manto de piedad, bueno, dejémosla total. No. Estoy diciendo, vamos a ver la parte positiva. Ya hay una orientación sexual aparentemente definida, ya hay un rol que está empezando a cumplir. Acorde con lo que entendemos Dios nos Exactamente, acorde con lo que Dios nos habla y a lo que nosotros también lo hemos educado. Convengamos que siempre el chico o la chica va a hacer y va a responder en base a lo que nosotros los hemos educado. Al estímulo, ¿sí?, que recibió desde su niñez. Perfecto. Entonces no agarrarse la cabeza. ¿Por qué? Porque no hay que prohibir. Me estoy quizás adelantando un poco. No hay que prohibir. Como me hacían a mí en mi época. No hay que prohibir, hay que orientar. Eso lo vamos a ver en un ratito. Bueno, la prohibición es mala, ¿por qué? Sobre todo en el adolescente, porque cuando lo prohibido tiene ese gustito a interesante, a lindo. Lo que yo prohíbo, eso voy a hacer. El huerto del Edén. ¿Qué pasó en el huerto? Dios no es que prohibió, dijo, de este árbol no comas. No. Hubo una especie de prohibición también. Y eso fue lo que tentó. Lo que se hizo. Eso fue lo que se hizo. Todo el resto no. Eso sí, el adolescente
Yo siempre digo que Adán y Eva tuvieron un periodo de adolescentización en el huerto del Edén, ¿no? De rebelarse al mandato paterno. Dios es nuestro Padre y nosotros en la adolescencia todos nos hemos rebelado, y la rebelión es buena en algún sentido, ¿sí? En un sentido es buena porque nos prueba a nosotros mismos y prueba el límite. Adolescentes, ojo, si están escuchando, en un sentido dijo que la rebelión es buena. En un sentido porque me está probando. Y es un desafío para los padres también. Entonces, cuando el adolescente se revela, se está probando también. Y está probando también qué es el mundo, está viendo cuáles son los límites y buscando esa identidad también. ¿Sí? No es algo malo, la naturaleza misma nos llama. Pero nosotros como padres no tenemos que prohibir, tenemos que guiar y orientar, y eso lo vamos a ver en un ratito. Muy bien, porque esto es Puertas Adentro, donde lo secreto tiene voz. No te vayas. Hay soledad emocional y hay soledad física. Hay personas que están en medio de multitudes, están llenas de personas que les rodean, físicamente tienen un entorno, aún casadas, aún personas que están en una situación familiar interesante, pero se sienten solas, porque no se pueden comunicar con esas personas con las que están o con las que viven. No pueden empatizar, no tienen los mismos motivos de vida, no tienen los mismos valores, no tienen los mismos principios, les interesan diferentes cosas. ¿Vamos a vacacionar en la montaña? No, mejor vamos al mar. Y es muy complicado a la hora de la convivencia, cuando hay puntos de vista diferentes en la vida, sentirse acompañados. Entonces hay personas que tienen una soledad emocional y no tanto física. Hay otras personas que tienen soledad física porque no están rodeadas de tanta gente. Tal vez tienen un solo familiar, tienen un solo amigo, o ninguno porque se han mudado, porque han cambiado de colegio, porque están en otra situación física, pero sin embargo saben manejar ese momento íntimo, interior, y empiezan a hacer nuevas relaciones. Y a poco cultivan amistades que luego se transforman en amistades perpetuas. La soledad es utilizada en diferentes ámbitos como elemento de castigo. Fíjese qué perjudicial que puede ser para una persona mantenerse sola, que en las cárceles, cuando hay inconductas, lo mandan al preso a la celda de aislamiento. Lo dejan totalmente solo. En los hospitales psiquiátricos, cuando hay personas con problemas de violencia, ¿qué hacen? Los aíslan, los apartan de todas las personas a las que pueden lastimar. ¿Por qué? Porque son comportamientos inadecuados. Entonces la soledad hace mal, por eso la utilizan como elemento de castigo. Inclusive hay monjes en monasterios de clausura que se aíslan como un voto personal para poder concentrarse en la meditación mucho más tiempo que otros. Quiere decir que la soledad imprime un conocimiento, un autoconocimiento, un momento para pensar en sí mismo, para meditar, para evaluar la vida. Sirve la soledad, si no es patológica, El problema se presenta cuando la soledad no es elegida, cuando vos no querés estar sola bajo ningún punto de vista, vos no querés estar sola, vos querés estar con alguien, querés estar con gente, querés que alguien te rodee. Cuando pasa eso y las personas estamos solas, puede desembocar en una depresión o en una enfermedad física, porque el que se hace mala sangre, el que sufre, el que llora, termina afectando su cuerpo. Y agradecemos a aquellos que están interesados así en manera urgente en este tema y ya están haciendo preguntas, y una muy interesante que aquí en Puertas Adentro te vamos a tratar de ayudar y responder. Dice, ¿cómo podrían los padres cristianos manejar el hecho de que sus hijos estén de novio?
Bien, a ver, ¿cómo dice la pregunta? ¿Cómo los padres cristianos podrían manejar? Podrían manejar. Bien, a ver, yo ahí me detendría en la palabra manejar. Si un padre quiere manejar la relación de sus hijos, o una madre quiere manejar la relación de sus hijos, ya vamos mal. ¿Por qué? Porque la idea no es manejar, porque los chicos, y hay una frase que a mí me gusta, ya en programas anteriores lo hemos dicho, tenemos que dar a nuestros hijos las alas para volar, pero las raíces para volver. ¿Qué significa esto? Mi función en la vida, desde el momento mismo en que tengo un cachorro humano, un bebé, es independizarlo, ayudarle a que se independice. Le ayudamos a caminar, le ayudamos a ir al baño solo, le ayudamos a ponerse la ropa solo. Lo estamos empujando para que sea una persona independiente, un ser humano independiente que aprenda a vivir solo. ¿Por qué? Por amor y porque nosotros el día de mañana no vamos a estar y porque necesita ser y valerse por sí mismo. Ese equilibrio entre cuidado y dejarlo ser independiente. Exacto, entonces no hay que manejarlo, sino hay que guiarlo, hay que aconsejarlo, hay que supervisarlo, ¿sí? Y ahí es donde nosotros ya empezamos a retroceder en ese estar encima. ¿Por qué? Como dijimos hace un rato, si al adolescente yo le empiezo a acosar, ¿y dónde vas? ¿Dónde estuviste? ¿Qué hice? Bueno, porque vos estuviste con fulanito. ¿Qué va a pasar? Algo que suele pasar siempre con los adolescentes en todo entorno, que es, se van a cerrar, no van a decir nada y van a actuar por detrás. Claro. Entonces es mejor ofrecer el espacio, y lamentablemente nos acordamos de esto cuando los chicos tienen 12, 13, 14 años. Hay que abrir este espacio desde que son niños. Hay que construir la comunicación y la confianza con los hijos de manera que el día que tengan esta edad ya se sientan, ya tengan la confianza de venir y contarte las cosas. No es que oculten porque mamá y papá me van a retar, me van a pegar, claro, o me van a echar de casa, como ha habido casos, sino que le voy a decir a mamá para que me guíe, para que me oriente, o en el caso que nosotros vemos ese brillito en los ojos, esas llamadas por teléfonos a cada rato, podemos primero entender que es algo normal en la vida, algo común, algo que tiene que pasar, pero podamos, chocolatada por medio, casi digo café por medio, charlar con nuestros hijos y ponernos a disposición de ellos y orientarles. Por supuesto, hay algo que yo siempre digo, no se enseña simplemente por lo que uno dice, sino por lo que uno hace. Entonces, todos los conceptos que yo vertí durante tantos años en casa, en lo oral y en lo que yo hago, ellos los van mamando, incorporando y actúan en relación a eso cuando ya son adolescentes. No tenemos que tirarle la responsabilidad a los maestros, ni a la iglesia, ni a los pastores, ni a los líderes. Sino que en casa se edifica, se construye, se enseña. Por supuesto hay una formación pastoral también, los maestros de escuela bíblica, eso lo hablamos en otro programa, y los líderes de jóvenes tendrán en esto también su parte y muy importante, que también tenemos que chequear cuál es la mirada de los líderes de jóvenes, porque a veces es un poco más liberal de la que hay en la casa, ¿no? Puede ser, sí, puede ser. Y entonces hay que chequear un poquito cómo está toda esa situación. Trabajar en conjunto. Trabajar en conjunto, esa es la palabra, porque lo que aporta, digamos, la familia más lo que aporta la pastoral desde lo juvenil, ¿no? Pero lo más importante, lo que va a llevar el chico es lo que hacemos nosotros los padres. Exactamente. Muy bien, y aquí en Puertas Adentro, donde lo secreto tiene voz, siempre atentos a construir tu familia y ayudarte en estos tiempos difíciles, queremos volver a verte en nuestro siguiente bloque. Espéranos. ¿Saben cuál es la situación también que provoca soledad? Convertirte en una mujer de éxito. Si vos sos exitosa, se te van a pegar las amigas o los amigos, pero no son esa clase de amigos que tu corazón, tus emociones necesitan. Son esa gente que te acerca porque vos sos alguien, porque vos estás en pantalla, porque vos estás en las plataformas, pero no es la persona, no son las personas adecuadas para proveer la contención, el afecto, el ambiente de intimidad que vos necesitas para sentirte verdaderamente amiga de esa persona. Esto hay que prestarle mucha atención, Quiere decir que la amistad, y eso lo podemos trabajar en otro taller,
La amistad requiere de cierto nivel de intimidad, confianza, requiere de una entrega hacia el que va a ser amigo, de parte de ambos. Así que cuando estás allá arriba en la plataforma, todos quieren ser tus amigas, todas quieren ser tus amigas, todos quieren ser tus amigos. Pero el verdadero amigo está con vos en todo momento. Entonces, la soledad también se puede generar en ese momento, cuando te convertís en una triunfadora. La soledad elegida es el estado de estar solo sin sentirse solo. Es un estado positivo y constructivo. Todos necesitamos momentos de soledad. Pero mira qué importante, el bienestar de una persona depende en gran manera de la calidad de sus vínculos con otros. Esto es importantísimo que lo tengas en cuenta. La calidad del bienestar, la calidad del vínculo te otorga un bienestar y una salud importante para tu vida. Es decir, no descuides tus relaciones, no descuides tus vínculos, no descuides tus relaciones personales, ni familiares, ni amistosas, porque eso trae buena salud. Si estás enojada con tu familia, si estás guardando rencor, resentimiento, ¿qué pasa? Estás provocando que se desate una enfermedad en tu cuerpo, que se active una enfermedad en tus intestinos, en tu espalda, la contractura, la famosa contractura por el estrés, porque tu mente y tus pensamientos están permanentemente pensando en aquello que te aflige y que te hace mal. Entonces, para cuidar la salud, tenés que cuidar tus vínculos y tus relaciones. Entonces, por todo lo que hablamos, la soledad es la diferencia que hay entre el nivel de contacto social que deseamos y el que realmente alcanzamos. Hay personas que, y ahora con tanto bullying, con tanto maltrato en los colegios, hay chicos que quisieran tener más amigos o algunos amigos distintos a los que tienen, pero no los alcanzan porque los chicos hacen diferencias, son muy crueles, y también pasa entre los adultos. Entonces, esa diferencia entre el nivel social, el alcance social que tenemos y el que deseamos es la soledad, ¿sí? La Biblia no nos habla mucho sobre noviazgo y sobre noviazgo adolescente, mucho menos. Entonces lo que podemos los cristianos es leer algunos libros, ver qué nos dice la psicología o la consultoría pastoral en relación a eso. Pero hay algo que los padres tenemos que hacer y debemos hacer en relación al noviazgo y noviazgo adolescente. Y no solamente el noviazgo, sino el hecho de que nuestros hijos quieran salir con alguien. Veamos lo que dice Lucas, capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret donde se había criado, está hablando de Jesús, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Recordemos esta palabrita, conforme a su costumbre. ¿De dónde sacó Jesús esa costumbre, ese hábito? Dice la Biblia que él lo hacía siempre, él estaba acostumbrado. Podemos remitirnos a Lucas capítulo 2, versículo 22. Dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén, ¿a quién? A Jesús, para presentarle al Señor. Y el versículo 23 nos aclara, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Desde que Jesús nació, desde bebé, ya lo habían llevado al templo. Y dice más adelante que Jesús y María y José iban al templo, iban a la sinagoga. Jesús adquirió ese hábito, esa costumbre. Si nosotros queremos tener adolescentes sanos, que busquen amistades sanas, que tengan un noviazgo sano, nosotros como padres debemos inculcarle esa sanidad, esa santidad, esa búsqueda de relaciones desde chicos, desde pequeños. Después nos agarramos la cabeza de que, está saliendo con uno, nos esconden. Se esconden de nosotros para que no los veamos. Pero inculquemos los hábitos buenos, hábitos sanos desde que son chicos, desde que son bebés. Y
Y aquí, en Puertas Adentro, donde lo secreto tiene voz, dándote apenas unas pequeñas pautas de todo lo que enseñamos en los talleres para jóvenes, para adolescentes, para familias, desde los ministerios Palabras de Dios y desde mi ministerio también. Queremos continuar con esta reflexión, con este tema tan profundo que es noviazgo adolescente. Y quien nos escribe a nuestra casilla nos dice, hay cosas que deberían enseñarse en la casa y ¿cuáles son las que deberían enseñarse en la iglesia? Pero sería bueno puntualizar cuáles son las que se tienen que enseñar en la casa también, porque tendrían que ver también con sexualidad, con... A ver, contanos un poco. Sí, como dijimos antes, el abanico de temas es amplísimo, ¿sí? Pero tocaste el tema de la sexualidad y eso es importante. Hoy en día la relación que pueda llegar a tener un chico pasa por lo sexual. Hay una palabra, una frase que se usa acá en Argentina, por lo menos, no sé si en el resto de Latinoamérica o en el mundo, que es me gané a. Cuando un chico logró conquistar a una chica, me gané a. Y el objetivo y el fin, ¿cuál es? La satisfacción sexual inmediata. Entonces, una de las cosas que tenemos que enseñar en casa, mediante los valores, mediante la comunicación, mediante no solamente lo que decimos, sino lo que hacemos, y ahora voy a eso, es el valor que tiene la otra persona, que no es un objeto. Mi novia, la chica con la que estoy saliendo, no es un objeto sexual simplemente, o no es un objeto sexual directamente, sino que es alguien, una persona que tiene que ser respetada, que tiene sentimientos y que es hija de Dios o debería ser hija de Dios también. Entonces esos valores pasan por casa, esos valores hay que inculcarlos en casa y hay que hablar con ellos. Sí, es un tema sumamente importante en épocas en que vemos que hay familias donde los golpes, donde el maltrato psicológico, donde el maltrato ambiental, el clima de la casa es feo, donde los padres no dan un buen ejemplo. Creo que debemos llamar a la reflexión a los hogares cristianos para que se implemente con fuerza esto de no objetivizar al otro, ¿no es cierto? No cosificarlo. Claro, ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Sentarme con un adolescente y decirle va, y va? No. ¿Qué programa de televisión vemos en casa? ¿Cómo nos relacionamos con nuestra pareja? Ellos están absorbiendo todo esto. Si yo veo películas donde hay alto contenido sexual o violencia, después no voy a poder sentarme con él, me desautorizo de alguna manera cuando le digo esto se hace o esto no. El charlar de sexualidad con el hijo no es inmiscuirnos en su sexualidad, sino en los valores que va en la sexualidad. Claro, y además prevenir e informar, ¿no es cierto? Porque muchas veces las décadas han avanzado y en mi época no se explicaba absolutamente nada acerca de esto y mucho menos en las iglesias, en los hogares tampoco. Pero si yo a los chicos les explico que si vos haces esto, tu cuerpo funciona de esta manera, el cuerpo de una niña funciona de esta manera, y si vos haces esto y esto otro, puede pasar esto otro, estoy previniendo de alguna manera. Yo creo que quien nos preguntó el asunto este de manejar tenía que ver muchas veces como con esto, ¿cómo hago para orientar, para guiar, para mostrarles una realidad en la que ellos pueden caer y de pronto, si no tienen la advertencia, no tengo derecho a patalear? En los talleres de sexualidad hacemos este breve ejemplo. Los aviones tienen algo que se llama punto de no retorno. Si yo tengo que ir de Buenos Aires a Madrid, el avión sale del aeropuerto de Buenos Aires, ¿sí? Y hay un punto que es antes, mitad de camino, que el piloto lo conoce, el piloto sabe que cualquier problema que haya en el avión puede pegar la vuelta y volver porque el combustible le da como para volver hasta Buenos Aires. Pero hay un punto de no retorno donde cualquier inconveniente que hay en el avión ya no tiene que volver hacia Buenos Aires, sino que ya tiene que directamente apuntar a Madrid o cualquier otro aeropuerto que esté en Europa o cercano, ¿sí? ¿Cuál es el punto de no retorno en la sexualidad? Y eso lo establecemos nosotros como padres, qué está bien o qué no está bien, hasta qué punto nuestro hijo o nuestra hija tiene que llegar. Hasta qué punto la caricia, hasta qué punto el beso, a qué tipo de beso, qué tipo de caricia. Eso lo tenemos que charlar nosotros como mamá y papá con nuestros hijos. No lo enseña la televisión o lo mal enseña la televisión, no lo tiene que enseñar la pastoral y no lo tiene que enseñar el colegio, nosotros como padres. En última instancia, lo que obtengamos del chico va a ser lo que nosotros hayamos enseñado o le hayamos enseñado. Totalmente, sí. Si actúa como actúa en la televisión es porque evidentemente nosotros estuvimos ausentes como padres para tocar estos temas específicos.
O por la rebeldía misma adolescente descontrolada. También, pero bueno, creo que la rebeldía a veces es producto también de no tener un eje, ¿no? De no tener una buena información en algún lado. Y realmente es muy interesante todo esto que estamos trabajando y que estamos tratando, porque tiene que ver con el futuro, con las generaciones, tiene que ver con lo que se viene, tiene que ver con la felicidad tuya, de tus hijos, y con lo que ellos están diagramando para su vida, que esperamos que sea según el plan de Dios. Esto es Puertas Adentro, donde lo secreto tiene voz.